Esta madrugada algo ocurrió en las calles de Ciudad de México que nadie, absolutamente nadie, tenía contemplado en sus pronósticos. Esta noticia llega desde el corazón de la capital mexicana en la madrugada del 25 de junio de 2026, y lo que vamos a contarles en los próximos minutos va a cambiar la manera en que muchos de ustedes ven a esta ciudad, a sus habitantes y a las decisiones que se tomaron días antes de que ocurriera todo esto. Porque lo que pasó esta noche en Ciudad de México no es solamente una noticia de fútbol. Es una noticia sobre lo que un pueblo es capaz de hacer cuando decide ser más grande que su propia fama. 800,000 personas tomaron las calles de la capital bajo la lluvia. Todo indicaba que esto iba a terminar en caos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No se los voy a decir todavía. México venció a Chequia 3-0 en el partido del 24 de junio de 2026. Primer lugar del grupo. Clasificación directa a la siguiente fase del Mundial 2026 sin una sola derrota, sin un solo empate, con una contundencia que dejó a los analistas internacionales recalculando sus modelos y a los aficionados mexicanos con el pecho inflado de un orgullo que llevaban años esperando volver a sentir de esta manera. 3 goles. 0 en contra. Y una ciudad entera que explotó en las calles en el momento exacto en que el árbitro marcó el final del partido. Dale suscribir ahora. Esto apenas empieza y lo que viene te va a dejar sin palabras. Lo que ocurrió después en las calles de Ciudad de México es el corazón de esta noticia. Porque no fue lo que nadie esperaba. No fue el caos que los más pesimistas auguraban. No fue la repetición de los episodios que avergonzaron a la capital en festejos anteriores. Fue algo completamente diferente. Algo que los expertos en gestión urbana, los sociólogos de multitudes y los propios agentes de seguridad que estuvieron ahí describieron esta madrugada con palabras que muy pocas veces se usan para describir lo que pasa en las calles de una megalópolis de 20 millones de personas cuando su selección nacional gana un partido de mundial. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron una concentración de 800,000 personas entre el Paseo de la Reforma y el Zócalo durante y después del partido. 800,000. No es un número que se maneje con frecuencia en el contexto de celebraciones deportivas en ningún lugar del mundo. Es una concentración que supera en tamaño a la mayoría de los eventos políticos, culturales y religiosos más grandes que esta ciudad ha albergado en décadas. Es más gente que la que ha llenado los conciertos más masivos de la historia moderna de la capital. Es una masa humana cuya sola densidad, si se gestiona mal, puede convertirse en una tragedia antes de que ningún elemento externo tenga que intervenir. 800,000 personas en un solo punto de la ciudad. Y las calles amanecieron más limpias que después de cualquier festejo anterior. Alguien explíqueme eso. Y sin embargo eso fue exactamente lo que ocurrió. Las calles amanecieron mejor de lo que nadie esperaba. El patrimonio histórico de las zonas de mayor concentración registró daños significativamente menores a los de los festejos anteriores. Los equipos de limpieza que la ciudad desplegó en las horas posteriores al partido encontraron un panorama que sus propios coordinadores describieron como perceptiblemente diferente a todo lo anterior. Y los vecinos del centro histórico que esta mañana salieron a ver el estado de sus calles con la memoria fresca de lo que encontraron después de otros partidos, se toparon con algo que no esperaban encontrar. Para entender cómo fue posible que esto ocurriera, hay que retroceder 48 horas. 2 días antes del partido, el gobierno de la Ciudad de México tomó una decisión que encendió los ánimos de comerciantes, aficionados y analistas por igual. Decretó ley seca parcial en las zonas de mayor concentración desde las 3 de la tarde del día del partido hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Centro Histórico, Colonia Juárez, San Rafael, Tabacalera y Cuauhtémoc quedaron fuera de la venta de alcohol durante esas horas. Y junto con esa medida llegaron 4,000 agentes de seguridad desplegados en puntos estratégicos y 48 pantallas gigantes distribuidas en distintas colonias de toda la ciudad para que los aficionados pudieran ver el partido cerca de sus casas sin necesidad de concentrarse todos en los mismos puntos. Van a escuchar lo que dijo el dueño de un bar en la Colonia Juárez que 2 días antes juró que la ley seca era un golpe mortal para su negocio. Lo que está diciendo esta madrugada es exactamente lo contrario de lo que dijo entonces. La reacción a esa decisión fue inmediata y dividida. Los comerciantes de las zonas afectadas protestaron con fuerza. Argumentaron que se les quitaba la posibilidad de capitalizar uno de los días de mayor facturación del año en el contexto de un mundial que el país entero estaba viviendo con una intensidad que no se sentía desde hacía mucho tiempo. Los aficionados más irreverentes ironizaron en redes sociales sobre un gobierno que encontraba la manera de quitarles la cerveza en el momento más futbolístico que México había vivido en años.
Y los vecinos del centro histórico que conocían de cerca el rastro que los festejos anteriores habían dejado en sus calles, en sus fachadas y en su patrimonio construido, respiraron con el alivio de quien finalmente siente que alguien tomó en serio lo que llevaban tiempo pidiendo que se tomara en serio. Nadie sabía cuál de esas posiciones iba a quedar justificada por los hechos de la noche. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que lo que ocurrió después tenga el peso que tiene. La medida más impopular de la semana se convirtió en la decisión más inteligente de la noche. Y sus propios críticos esta madrugada no saben qué decir. Luis González es el propietario de un bar en la colonia Juárez. 2 días antes del partido había hablado con la prensa y describió la ley seca como un golpe muy fuerte para su negocio. Esta madrugada ese mismo periodista lo encontró afuera de su establecimiento cerrado y lo que Espinosa dijo esta vez fue completamente distinto a lo que dijo entonces. Reconoció que perdió las ventas de alcohol de esa noche. Pero reconoció también que el ambiente en su colonia fue diferente a todas las veces anteriores. Que sus vecinos no amanecieron con daños en sus fachadas. Que las calles están más limpias que después de los otros partidos. Y que él mismo, en privado, aunque todavía no se atreve a decirlo en público porque le queda orgullo, se está preguntando si la ley seca no fue precisamente la razón de que todo saliera como salió. Esa reflexión privada de Jorge Espinosa no es un caso aislado. Es representativa de una conversación que esta madrugada está ocurriendo en múltiples sectores de la sociedad capitalina. La ley seca fue impopular antes del partido. El resultado de la noche la está reivindicando de una manera que sus críticos más duros están encontrando genuinamente difícil de ignorar. Ahora van a conocer a una mujer que lleva 40 años vendiendo elotes en el Paseo de la Reforma y que esta noche vivió algo que nunca antes le había pasado en 4 décadas de trabajo. Ni siquiera en el 86. Lupita Herrera tiene 62 años y lleva 4 décadas con su puesto ambulante de elotes y esquites en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Ha visto todos los mundiales desde que tiene memoria comercial. Ha visto las celebraciones buenas y las que terminaron mal. Ha visto noches de euforia y noches de caos desde el mismo punto fijo de sus brasas y su masa. Esta noche, Lupita vendió todo lo que traía antes de las 11 de la noche. Todo. Tuvo que llamarle a su hijo para que le trajera más masa. Su yerno llegó también con más elotes. Y lo dijo con la sencillez directa de alguien que no necesita adornar la realidad para que suene bien. Nunca le había pasado eso en 40 años. Ni siquiera en el 86, que fue cuando empezó. La imagen de Lupita marcando a su hijo a medianoche mientras 800,000 personas festejaban alrededor de su puesto es la fotografía económica perfecta de lo que un mundial puede hacerle a la economía informal de una ciudad cuando la celebración ocurre de manera ordenada y sostenida. Porque cada una de esas 800,000 personas que estuvo en las calles esta noche gastó en algún momento en algún comercio formal o informal. En comida. En bebida. En transporte. En banderas y camisetas que los vendedores ambulantes ofrecían en cada esquina con una insistencia que esta noche encontró compradores en cantidades que ninguno de ellos había anticipado cuando salió de su casa con su mercancía. 40 años en el mismo puesto. Todos los mundiales. Y esta fue la noche más grande de su vida. Eso es lo que pasa cuando una ciudad aprende a celebrar bien. El impacto económico de la noche en los sectores no afectados por la ley seca compensó con creces las pérdidas del sector de bebidas alcohólicas. La gastronomía, el comercio informal, el transporte y los servicios de entretenimiento vivieron una noche de facturación extraordinaria que ninguno de sus operadores había proyectado con esa magnitud. Y ese balance positivo es una de las razones por las que incluso quienes protestaron contra la ley seca están esta madrugada reconsiderando sus posiciones con una honestidad que el calor del debate previo no les permitía tener. No te muevas. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene ahora es lo que ningún otro canal te está contando. Ahora hay que hablar de los factores reales que explican por qué esta noche fue diferente. Porque no fue magia. No fue casualidad. Y no fue solamente la ley seca, aunque la ley seca importó y mucho. Fue una combinación de elementos que confluyeron al mismo tiempo y que produjeron un resultado que ningún modelo predictivo hubiera podido garantizar de antemano, pero que en retrospectiva tiene una lógica que se puede articular con precisión. El primer factor ya lo mencionamos, la ley seca. La restricción de alcohol desde las 3 de la tarde moderó el nivel de intoxicación promedio en la multitud durante las horas más críticas del festejo. No lo eliminó porque en una ciudad de 20 millones de personas siempre hay maneras de sortear cualquier restricción. Pero lo redujo lo suficiente como para que la diferencia fuera estadísticamente significativa en el comportamiento colectivo.
Los expertos en gestión de eventos masivos llevan décadas documentando la correlación entre consumo de alcohol y probabilidad de incidentes en concentraciones públicas. Esa correlación es robusta y esta noche se confirmó una vez más. ¿Qué dijo un fotógrafo de prensa con 20 años cubriendo eventos masivos en esta ciudad? Lo que describió es algo que en toda su carrera nunca había visto. El segundo factor es la decisión de distribuir 48 pantallas gigantes en distintas colonias de toda la ciudad. Esta medida, que pasó relativamente desapercibida en el debate público antes del partido, tuvo consecuencias enormes sobre la geografía de la celebración. En lugar de generar uno o dos polos masivos de concentración imposibles de gestionar, las 48 pantallas crearon un mapa de celebración distribuida que permitió que la euforia se expandiera de manera orgánica por toda la ciudad. Vecinos de Coyoacán, de Iztapalapa, de Tlatelolco, de Xochimilco y de decenas de colonias más celebraron el triunfo cerca de sus casas sin necesidad de desplazarse al centro. Eso redujo la presión sobre las zonas históricas más sensibles y convirtió lo que podría haber sido una sola concentración imposible de gestionar en múltiples celebraciones medianas que el dispositivo de seguridad pudo acompañar con efectividad. Carlos Bernal tiene 44 años y es fotógrafo de prensa con 2 décadas cubriendo eventos masivos en Ciudad de México. Manifestaciones políticas, conciertos multitudinarios, celebraciones deportivas de todo tipo. Esta noche estuvo en el Paseo de la Reforma desde antes de que terminara el partido y no se fue hasta que las calles empezaron a vaciarse pasadas las 2 de la madrugada. Y lo que dijo al hablar con la prensa tiene el peso específico de alguien que tiene con qué comparar. Dijo que ha cubierto cada festejo de México en cada mundial desde que tiene memoria profesional. Que esta noche fue distinta. Que no sabe si fue la lluvia, si fue la ley seca, si fue que la gente aprendió la lección de las veces anteriores o si fue todo junto. Pero que lo que vio esta noche en la Reforma fue la celebración más grande y más ordenada de toda su carrera. Y que eso, para alguien que conoce cómo puede ponerse esto, es algo que genuinamente no esperaba ver. La más grande y la más ordenada de toda mi carrera. 20 años. Todos los mundiales. Y esta noche fue diferente a todas. El tercer factor es el más difícil de cuantificar, pero posiblemente el más importante de entender. Ciudad de México tiene memoria. Sus habitantes tienen memoria. Los festejos anteriores dejaron imágenes que circularon masivamente, que generaron debate, que avergonzaron a miles de capitalinos y que abrieron una conversación pública sobre el tipo de ciudad que quieren ser cuando celebran algo que importa de verdad. Esa conversación ocurrió en millones de intercambios informales. En familias. En grupos de amigos. En redes sociales. En transportes públicos. En los días y semanas previos a este partido. Y puede haber tenido un efecto real y concreto sobre el comportamiento colectivo de esta noche. No porque haya habido un acuerdo explícito, sino porque la vergüenza de lo que ocurrió antes y el orgullo de querer demostrar que esta ciudad puede hacerlo mejor son fuerzas sociales reales que actúan sobre el comportamiento de las personas aunque nadie las programe ni las mida. Sofía Mendoza, la mujer de 31 años de la colonia Doctores que estuvo entre las 800,000 personas que tomaron las calles esta noche, lo capturó con una sencillez que ningún académico hubiera podido superar. Dijo que vino con miedo, que pensó que iba a terminar mal, pero que desde antes de que terminara el partido se sentía algo diferente en el ambiente. Como si todos hubieran tomado una decisión silenciosa de que esta vez iba a ser distinto. Que no sabía cómo explicarlo, pero que se sentía. Lo que un politólogo de la UNAM publicó en sus redes académicas a las 3 de la madrugada sobre lo que realmente pasó esta noche en CDMX va más allá de cualquier análisis que hayan leído hoy. Y lo van a escuchar ahora. El doctor Arturo Mendívil tiene 53 años, es politólogo especializado en gestión urbana y seguridad pública en grandes ciudades y profesor en la UNAM. Su análisis publicado en sus redes académicas durante las primeras horas de esta madrugada va más allá de los factores operativos y toca el nervio sociológico profundo de lo que ocurrió. Dice que lo que Ciudad de México demostró esta noche no puede atribuirse únicamente a la ley seca ni al dispositivo de seguridad. Que esos factores importaron pero no son suficientes para explicar 800,000 personas en orden. Que lo que también ocurrió es que la ciudad decidió colectivamente que quería demostrar algo. Y que cuando una ciudad de esta escala toma ese tipo de decisión implícita, el resultado puede sorprender incluso a los más escépticos. Como una ciudad de 20 millones de personas tomó una decisión colectiva sin que nadie se las pidiera, y el mundo entero lo vio. La lluvia, que en otras circunstancias podría haber sido un factor de irritación que elevara la tensión en la multitud,
actuó esta noche como un moderador natural que nadie había planificado pero que todos agradecen en retrospectiva. No apagó la celebración. Las imágenes que circularon en redes sociales durante toda la noche lo demuestran. Había gente bailando bajo la lluvia, cantando con la cara empapada, agitando banderas mojadas con la misma intensidad que si el cielo estuviera despejado. Pero la lluvia suavizó los bordes más calientes de la euforia. Moderó a los que pensaban quedarse hasta el amanecer causando problemas. Creó un ambiente que varios testigos de la noche describen como mágico, precisamente por esa combinación improbable de agua, victoria y multitud que solo las grandes ciudades latinoamericanas saben producir de una manera que no se puede fabricar ni repetir a voluntad. Rodrigo Saavedra tiene 56 años. Es urbanista y consultor especializado en diseño de eventos masivos para ciudades latinoamericanas con experiencia en Brasil, Argentina, Colombia y México. Siguió la celebración de esta noche con atención profesional desde una de las pantallas gigantes instaladas en la colonia Roma. Y su evaluación tiene la autoridad de alguien que conoce los estándares internacionales de gestión de multitudes y sabe cuando una ciudad lo supera. Dijo que lo que Ciudad de México hizo esta noche con la combinación de ley seca, distribución de pantallas y dispositivo de seguridad es un modelo que varias ciudades latinoamericanas van a querer estudiar cuando todo esto termine. No porque sea perfecto, sino porque funcionó bajo condiciones de presión máxima con una escala que muy pocas ciudades del mundo han tenido que enfrentar en el contexto de una celebración deportiva espontánea. El cuarto factor que explica la noche es el propio resultado deportivo y la manera en que se produjo. 3-0 no genera la misma euforia que 1-0 en el último minuto. Cuando un equipo gana en el límite, con sufrimiento, en el tiempo de descuento, lo que la gente libera en las calles tiene una carga emocional de tensión acumulada que puede volverse impredecible. Cuando un equipo gana con autoridad, con 3 goles de diferencia, lo que la gente celebra tiene una textura diferente. Es la afirmación tranquila de algo que se sentía posible y que se confirmó. No la explosión desesperada de algo que estuvo a punto de no ocurrir. Esa diferencia emocional tiene consecuencias reales sobre el comportamiento de una multitud. Y esta noche se vio con claridad. 3-0. No fue un milagro de último minuto. Fue contundencia. Y esa contundencia cambió el tipo de euforia que salió a las calles. Miguel Ángel Torres tiene 37 años. Es sociólogo especializado en comportamiento de multitudes y profesor en la UAM Xochimilco. Su lectura de lo que ocurrió esta noche conecta los factores operativos y los factores sociales de una manera que ninguno de los dos análisis por separado puede lograr. Dijo que lo que pasó en Ciudad de México esta noche es el resultado de al menos 3 cosas que confluyeron simultáneamente. Una decisión institucional correcta en materia de ley seca y dispositivo de seguridad. Un aprendizaje colectivo de la ciudadanía que procesó lo que había ocurrido antes y quería un resultado diferente. Y un resultado deportivo contundente que generó el tipo de orgullo sereno que es mucho más fácil de gestionar que la euforia histérica. Y dijo algo que ningún análisis de esta noche puede ignorar, que ninguna de esas 3 cosas por sí sola hubiera sido suficiente. Que las 3 juntas produjeron esta noche. ¿Qué dijo la inspectora jefa de seguridad que coordinó uno de los sectores del operativo esta noche? Una frase suya resume el modelo completo que hizo posible todo lo que están viendo. La inspectora jefa Patricia Solano tiene 48 años y lleva 23 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Coordinó uno de los sectores del dispositivo de seguridad durante la celebración de esta noche. Habló con medios capitalinos en las primeras horas de la madrugada, visiblemente cansada pero sin ocultar la satisfacción de quien ve un operativo funcionar exactamente como fue diseñado. Dijo que tenían un plan y que el plan funcionó. Que no hubo improvisación. Que cada agente sabía dónde estar, qué hacer y cómo responder a distintos escenarios. Que la gente celebró y ellos acompañaron esa celebración. Y que eso era lo que debía ocurrir. Esa distinción entre acompañar la celebración y contenerla es la que mejor articula el modelo que las autoridades capitalinas implementaron esta noche. No fue una fuerza que reprimió la fiesta. No fue una presencia que intimidó a los aficionados. Fue una estructura que encuadró la euforia, que estableció los límites dentro de los cuales esa energía podía expresarse libremente y que intervino con precisión quirúrgica en los puntos donde la situación amenazaba con deteriorarse, sin generar el tipo de confrontación que habría escalado la tensión en lugar de reducirla. Ese modelo que en la literatura de seguridad pública se conoce como policiamiento orientado a la comunidad en eventos masivos es el que los países con mayor experiencia en gestión de grandes eventos deportivos han desarrollado durante décadas. El Reino Unido. Alemania.
Brasil. Todos aprendieron sus lecciones a partir de episodios trágicos. Hillsborough en 1989 redefinió para siempre los estándares internacionales de cómo se protegen las multitudes en el fútbol. Ciudad de México llegó a ese modelo por necesidad, después de los errores de los festejos anteriores, y lo implementó con una velocidad de aprendizaje que sorprende incluso a quienes conocen bien la capacidad institucional de esta ciudad. Acompañar la celebración, no contenerla. ¿Por qué esta noche fue diferente a todas las anteriores? 4 palabras que definen. Hay también una dimensión internacional de esta noche que merece toda la atención porque trasciende el fútbol y conecta con la narrativa más amplia de lo que este mundial significa para México como país y para Ciudad de México como ciudad global. La capital mexicana es una de las sedes más observadas del torneo por medios internacionales que llegaron con expectativas formadas por narrativas previas sobre inseguridad, sobre caos urbano y sobre la supuesta incapacidad de la ciudad para gestionar concentraciones masivas. Esos medios estuvieron esta noche en el Paseo de la Reforma y en el Zócalo con sus cámaras. Y las imágenes que están enviando a sus audiencias en este momento son imágenes de 800,000 personas celebrando bajo la lluvia en una de las ciudades más antiguas y más ricas culturalmente del continente americano. Son imágenes de una fiesta que es caótica en su energía, pero ordenada en sus consecuencias. Son imágenes que contradicen punto por punto la narrativa del México descontrolado y de la Ciudad de México peligrosa que circuló durante meses antes de que comenzara el torneo. Las cámaras internacionales vinieron con una historia escrita. Ciudad de México les cambió el final sin pedirles permiso. Ese efecto comunicacional hacia el exterior es uno de los legados más duraderos de esta noche. No porque una sola celebración deportiva sea suficiente para cambiar décadas de percepción internacional sobre una ciudad, sino porque en el contexto de un mundial seguido por cientos de millones de espectadores en todo el mundo, cada imagen que esos espectadores reciben de Ciudad de México construye o destruye la narrativa que determina si esas personas consideran a la capital mexicana como un destino al que quieren volver, como una ciudad que quieren conocer, como un país al que quieren apostar. 800,000 personas bajo la lluvia celebrando con orden y con alegría es exactamente el tipo de imagen que construye. Y esa construcción vale más de lo que cualquier campaña de turismo o de imagen podría comprar con todo el presupuesto del mundo. 800,000 personas. Lluvia. Una ciudad que todo el mundo esperaba que explotara en caos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Ya lo saben. No fue un milagro. Fue física. Fueron 48 pantallas gigantes. Fueron 4,000 agentes que acompañaron en lugar de reprimir. Fue un resultado deportivo contundente que generó el tipo de orgullo sereno que una ciudad sabe celebrar sin romper lo que tiene. Y fue una ciudad que decidió colectivamente que esta vez iba a ser diferente. Y lo fue. Eso es Ciudad de México. Eso es México. Pero esta noticia no termina aquí. Porque lo que viene ahora es donde todo lo que ocurrió esta noche se pone realmente a prueba. México tiene confirmado su siguiente partido para el 30 de junio en Ciudad de México a las 7 de la tarde. El rival no estaba definido al momento de esta noticia, pero la fecha, el horario y el escenario ya son certezas absolutas. Y eso significa que en menos de una semana esta ciudad va a enfrentar el mismo desafío. Con una diferencia fundamental que cambia todo el cálculo. El 30 de junio no es fase de grupos. El 30 de junio es eliminatoria directa. 16avos de final. Un partido. Un resultado. Y si México gana, la euforia que va a salir a las calles de Ciudad de México va a tener una intensidad cualitativamente diferente a la de esta noche porque la fase eliminatoria no permite calcular ni administrar la emoción. Cada partido que pasa sin que México sea eliminado acumula tensión, expectativa, la sensación de que quizás esta vez sí, de que quizás esta generación puede llegar más lejos que todas las anteriores, de que quizás el quinto partido mítico que el aficionado mexicano lleva décadas esperando está más cerca que nunca en la historia moderna de este deporte en este país. El quinto partido. 2 palabras que todo mexicano entiende sin que nadie tenga que explicarlas. Y esta selección está a un paso de acercarse a él. ¿Cuántas personas van a salir a las calles si México avanza a cuartos de final? ¿Si llega a semifinales? Esas no son preguntas de aficionado optimista. Son preguntas de planificación urbana real que el gobierno de Ciudad de México ya tiene sobre su mesa esta madrugada. Porque el modelo que funcionó esta noche tiene que estar listo para escenarios de una intensidad emocional todavía mayor. Y la buena noticia, la noticia dentro de esta noticia, es que Ciudad de México ya tiene una referencia. Ya sabe que el modelo funciona.
Ya sabe que la combinación de ley seca, distribución de pantallas, dispositivo de seguridad orientado a acompañar en lugar de contener y aprendizaje colectivo de la ciudadanía puede producir resultados que sorprenden incluso a los más escépticos. Ese conocimiento es un activo que no existía hace 24 horas y que ahora está disponible para ser aplicado y mejorado el 30 de junio. Las autoridades capitalinas ya están evaluando en estas horas qué funcionó exactamente y qué puede ajustarse para el siguiente partido. La ley seca seguirá siendo una herramienta disponible. Los 4.000 agentes y las 48 pantallas son un modelo probado que puede replicarse con modificaciones precisas según lo que el análisis de esta noche revele. Y el aprendizaje colectivo de la ciudadanía capitalina que esta noche demostró que existe y que tiene consecuencias reales y medibles, es un activo que no se puede planificar desde un escritorio, pero que sí se puede cultivar con comunicación honesta y con reconocimiento público claro y explícito de lo que la ciudad logró. Esta ciudad no solo ganó esta noche en el marcador. Ganó algo mucho más valioso. Ganó confianza en sí misma. Ese reconocimiento importa más de lo que parece a primera vista. Cuando una ciudad hace algo bien, cuando sus ciudadanos demuestran que pueden celebrar con intensidad y con responsabilidad al mismo tiempo, decirlo públicamente con claridad y con convicción es la manera de reforzar la norma social que lo hizo posible. Es decirles a las 800.000 personas que estuvieron bajo la lluvia esta noche que lo que hicieron importa. Que el resultado de su comportamiento colectivo es visible y es bueno. Que vale la pena que lo repitan el 30 de junio y en cada partido que venga después. Esa comunicación es tan parte de la gestión del siguiente partido como el operativo de seguridad y la ley seca. Porque las ciudades también tienen autoestima. Y la autoestima colectiva de Ciudad de México, en esta madrugada del 25 de junio de 2026, está en un nivel que no estaba hace 24 horas. 800.000 personas que salieron con miedo y volvieron a sus casas con orgullo no es un dato estadístico. Es el tipo de experiencia colectiva que marca generaciones. Que se convierte en el relato que los padres le cuentan a sus hijos. Que se vuelve parte de la memoria de una ciudad de una manera que ninguna campaña de imagen puede fabricar artificialmente. Las imágenes de esta noche van a circular durante semanas, durante meses. Las historias de Sofía que vino con miedo y se fue con orgullo, de Carlos el fotógrafo que en 20 años nunca había visto algo así, de Lupita que tuvo que llamar a su hijo a medianoche porque vendió todo lo que traía, de Jorge el cantinero que en privado ya está reconsiderando lo que pensaba de la ley seca. Esas historias son la carne real de lo que ocurrió esta noche en Ciudad de México. Y son la razón por la que esta noticia existe y por la que merece contarse con toda la atención que tiene. 800.000 personas. Lluvia. Victoria. Y una ciudad que demostró que puede ser más grande que su propia leyenda. Eso fue esta noche en Ciudad de México. México sigue en el Mundial. Ciudad de México sigue en pie. Sus calles esta mañana están más limpias de lo que muchos esperaban encontrar. Y 800.000 personas que festejaron bajo la lluvia en las avenidas más icónicas de la capital van a despertar esta mañana con la ropa todavía húmeda y la voz todavía ronca, con la satisfacción profunda y genuina de haber sido parte de algo que salió bien. Todos esperaban el caos. Llegaron 800.000 personas y no lo hubo. Esa es la noticia. Y esa ciudad que durante años muchos describieron como incapaz de contenerse a sí misma demostró bajo la lluvia, con el corazón desbordado de orgullo futbolístico, que puede celebrar a lo grande sin romper lo que tiene y sin avergonzar a nadie. Eso no es poco. Eso es Ciudad de México siendo exactamente lo que siempre supo que podía ser cuando se lo propone de verdad. Si esta noticia te movió algo por dentro, compártela. Y enciende la campana. Aquí contamos lo que México necesita escuchar.